Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a diseñar un controlador PI basado en la técnica de Ziegler-Nichols. Tenemos entonces un sistema de primer orden con retardo temporal, por lo que el sistema de control que tenemos que agregar, entonces aquí vamos a destacar, tiene que ser diseñado a partir de la técnica de Ziegler-Nichols de lazo abierto. Entonces aquí vamos a colocar, se usa la técnica de Ziegler-Nichols, ZN, de lazo abierto, dado porque tenemos un sistema de primer orden con retardo de transporte o retardo temporal. Con esto pasamos a la tabla de diseño. Como queremos un controlador PI, vamos a utilizar los parámetros indicados en la segunda fila, que serían estos para indicar tanto KC como TI, parámetros del controlador PI. Entonces aquí tenemos que KC sería 0,9, la constante de tiempo, dividido la ganancia del sistema multiplicada por el retardo de transporte. Para este sistema, la constante de tiempo sería de 40 segundos, la ganancia de 10 y el retardo de transporte sería de 2. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que la ganancia proporcional sería de 1,8. Por su parte, el tiempo integral estaría dado por el tiempo de retardo dividido 0,3 según la tabla. Entonces tenemos que el tiempo de retardo sería de 2 segundos dividido 0,3 y esto daría que el tiempo integral sería 6,66 segundos. Con esto pasamos a revisar la estructura del controlador. Tenemos que el controlador PI estaría dado de la siguiente manera. Entonces aquí colocamos la fracción y tenemos que sería la ganancia multiplicado por S más 1 dividido tiempo integral. Todo esto dividido por S, el integrador. Y ahí tenemos entonces que la ganancia proporcional era de 1,8. Ahí lo vamos a anotar. S más 1 dividido 6,66 dividido por S, lo que daría como resultado como 1,8 factor de S más 0,15. Todo esto dividido por el integrador o el polo en el origen. Para comprobar el funcionamiento del controlador PI basado en la técnica de Ziegler-Nichols, pasamos a estimar la estabilidad del sistema controlado en lazo cerrado. Como tenemos retardo de transporte, debemos usar directamente el margen de fase y margen de ganancia para estimar su estabilidad. Entonces aquí primero determinamos la función de transferencia del lazo, que sería HDS por GDC por GDP. Como HDS es 1, entonces ahí lo reemplazamos inmediatamente y nos quedaría que la función de transferencia del lazo estaría dada por el controlador multiplicado por el proceso. Entonces ahí lo dejamos establecido, que sería controlador y proceso. Tenemos entonces aquí sería la función de transferencia del controlador PI que acabamos de diseñar y colocamos también el proceso. Entonces aquí sería 10 por E a la menos 2S dividido 40S más 1. Como queremos determinar margen de fase y margen de ganancia, pasamos toda esta función de transferencia del lazo al dominio de la frecuencia. Por lo tanto, colocamos aquí expresando en el dominio de la frecuencia. De la frecuencia. Entonces, esta función de transferencia del lazo, reemplazamos toda la variable de Laplace por j omega. Entonces aquí vamos a exponer la fracción y reemplazamos tanto los ceros, el retardo de transporte y los polos que contenga esta función de transferencia del lazo.
Como están en forma rectangular y están combinados con la expresión de Euler, pasamos todo a la forma de Euler, tanto polos como ceros, para así extraer tanto la magnitud y la fase de la función de transferencia. Entonces, aquí tenemos la magnitud, que la pasamos a la forma de Euler, magnitud y fase. El cero del controlador, que también lo pasamos ahí a la forma de Euler. Entonces aquí magnitud y fase, arco tangente, parte imaginaria y la parte real. Bueno, el retado de transporte ya está en la forma de Euler. Pasamos al denominador y el polo en el origen. Ahí tenemos su magnitud, arco tangente de parte imaginaria y la parte real. Y por último tenemos el polo, que ahí tenemos que sería 40 omega al cuadrado más 1 al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada, e a la j arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Por último, aquí tenemos que la fase de la magnitud es 0 grados y tenemos que la fase del integrado por el origen sería 90 ahí en el denominador. Finalmente, agrupamos todas las magnitudes y todas las fases dentro de esta función de transferencia y expresamos de forma general la expresión de Euler de esta función de transferencia del lazo. Entonces aquí tenemos 18. No olvidar que 18 es 1.8 multiplicado por 10. Entonces aquí planteamos la magnitud del denominador también. Agrupamos todo lo que corresponde a la magnitud. E a la j y las fases. Recordemos que la fase del retardo está originalmente en radianes. Por lo tanto aquí si queremos trabajar en grados, pasamos inmediatamente esa fase a grados, 180 pi. Entonces ahí tenemos arco tangente del 0, que tiene fase positiva, menos 90 del integrador, o por el origen, y menos arco tangente de 40 omega, que sería del polo. Aquí tenemos, por lo tanto, la magnitud de la función de transferencia del lazo. Entonces aquí vamos a darle una etiqueta, magnitud, que esa sería la magnitud entonces, y decimos magnitud de la función de transferencia del lazo. Destacamos también las bases. Y también le damos una etiqueta, que ahí sería esa la fase de la función de transferencia del lazo. Así que notamos fase. Como dijimos anteriormente, queremos determinar si este sistema con este controlador que acabamos de diseñar funciona estable. Por lo que partimos por el margen de fase. Entonces ahí tenemos margen de fase y reemplazamos omega por la omega sub cg, que sería la frecuencia de cruce de ganancia. Y decimos lo siguiente. Tenemos que, a partir de la magnitud de la función de transferencia del lazo, equivalente que queda del proceso del controlador, tenemos que encontrar una frecuencia de cruce de ganancia para cuando la magnitud de esta función de transferencia del lazo, que ahí estoy terminando de anotar, es igual a 1. Entonces aquí hacemos los cálculos y sería 0.47 radianes por segundo la frecuencia de cruce de ganancia para cuando la magnitud o ganancia del sistema es igual a 1. Reemplazamos entonces esta frecuencia de cruce de ganancia en la fase del sistema. No olvidar que si queremos trabajar en grados, ahí la fase del retado de transporte tiene que estar en grados. Entonces arco tangente de omega cg dividido 0,15 menos 90 grados. Y el arco tangente del polo, que sería 40 omega cg.
Evaluamos y da que la fase del sistema a esta frecuencia sería de menos 158.65 grados. Sacamos margen de fase, lo que da 21.35 grados el margen de fase del sistema. Pasamos a revisar ahora finalmente el margen de ganancia. Entonces aquí tenemos el margen de ganancia, donde reemplazamos la frecuencia angular u omega por omega CF, frecuencia de cruce de fase. En donde tenemos que encontrar una frecuencia de cruce de fase para cuando la fase del sistema es igual a menos 180 grados. Entonces aquí tenemos la fase del sistema, empezamos a evaluar omega por omega CF e igualamos toda esta expresión a menos 180 grados. Lo que da como resultado esta frecuencia de cruce de fase para cuando la fase del sistema es igual a menos 180, 0.69 radianes por segundo. Esta frecuencia se debe evaluar en la magnitud del sistema, por lo que establecemos la magnitud del sistema para esta frecuencia. Entonces ahí vamos a anotar ahora la magnitud del sistema, que sería la función de transferencia del lazo. Entonces ahí reemplazamos por omega CF, dado que estamos trabajando con el margen de ganancia. Tenemos el polo también ahí. Y finalmente evaluamos esta frecuencia y da que la magnitud a esta frecuencia sería 0,659. Con esto tenemos que el margen de ganancia sería 1 sobre la ganancia a esta frecuencia, lo que da como resultado 1.51. Para evaluar la estabilidad entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que el margen de fase sería 21.35 grados y el margen de ganancia sería 1.51. El margen de fase da mayor que 0 y el margen de ganancia da mayor que 1. Por lo que el sistema controlado opera de forma estable en lazo cerrado y puede ser implementado sin ningún inconveniente. Entonces aquí colocamos estable en lazo cerrado. Finalmente, pasamos a revisar una simulación, en donde previamente se ha incorporado el controlador al proceso y se ha cerrado el lazo de control, en donde se realizó un cambio de referencia y se visualizó la respuesta que vemos a continuación. Aunque el análisis realizado anteriormente nos garantiza una respuesta estable como la que estamos visualizando, no nos garantiza una respuesta transitoria lo más acertada posible, por lo que a partir del diseño obtenido anteriormente se pueden generar modificaciones y ajustes finos necesarios para mejorar la respuesta transitoria, dado que esta respuesta, como se observa, presenta una gran sobreoscilación o sobrepaso máximo en esta parte transitoria.